Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Qué bueno que están sintonizando nuevamente su programa favorito. Soy la doctora Joana Osegueda, nutriólogo internista. Recuerden que esta semana los estaré acompañando yo, ya que Elisa está de vacaciones. Como les prometí el día de ayer, hoy traemos un tema más que interesante. Vamos a estar hablando acerca de las infecciones respiratorias a repetición. ¿A quién de nosotros no le ha ocurrido que en esta temporada, por muchos cambios, ¿verdad?, en el ambiente, el clima y otras cosas más, de repente nos da uno que otro problema en cuanto a lo que son los resfriados? Así que si usted quiere saber qué puede hacer para prevenirlo o cómo debe tratarse en casa o a su familia, no se despegue. Acompáñeme a ver la siguiente cápsula para que luego yo le presente a mis invitados. Las infecciones respiratorias a repetición o recurrentes se define como aquellas que se presentan con una frecuencia mayor de lo habitual, de acuerdo con la edad del paciente, el entorno en el que se desenvuelve y su diagnóstico médico. Estas se ubican entre las 10 principales causas de defunción en la población general y dentro de las 3 primeras causas de muerte entre los menores de 5 años, por lo que es un problema de salud pública. Existen 2 tipos de factores que propician la recurrencia de este tipo de infecciones: los medioambientales, como el aire acondicionado, el tabaco y el contacto continuo con personas enfermas, y por otro lado los propios, como la desnutrición o la obesidad, y en los niños la privación de la lactancia materna y la falta de vacunas. El tratamiento dependerá de si la infección es debido a un virus o bacterias. Para conocer más sobre las infecciones respiratorias recurrentes, quédese en su programa favorito Salud TV. Nuestro staff de profesionales estará abordando este interesante tema. Acompáñenos. Así es. Definitivamente yo creo que no hay una sola persona, si no vea usted ahí en casa, que en algún momento no haya presentado alguna infección de este tipo respiratoria o que de repente lo tienen un mes y el otro mes, ¿verdad? O luego puede pasar mucho tiempo sin ella. Así que es importante que usted esté muy atento a todo lo que vamos a platicar este día. Déjeme le presento a mis invitados este día. Bueno, primero que todo quiero darle la bienvenida a un infectólogo muy querido que ya nos ha acompañado en programas anteriores. Por supuesto, él es el doctor Ernesto Navarro Marín. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación y sobre todo en estos días pues dar una alerta, se puede decir, cuando hablamos de enfermedades respiratorias, en el sentido pues que hay cambios de clima, hay pólvora, etcétera, y de esta manera pues podemos reforzar los conocimientos que tenga la población como para que prevenir y que nos vaya a tener enfermedades respiratorias complicadas. Gracias. Por supuesto, a usted, doctor. Y también contamos pues con un invitado, quien es primera vez que nos acompaña aquí en nuestro programa, pero está bastante ansioso, me estaba platicando aquí tras de cámara, de poderles platicar a ustedes sobre cómo deben de cuidarse para evitar este tipo de infecciones. Estamos aquí acompañados pues del doctor Boris Alguero, quien es neumólogo pediatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, buenas tardes. Yo creo que es importante pues hablar de lo que es normal, de lo que no es normal, para que podamos identificar a tiempo estos problemas y poderlos tratar. Así que no tengo ninguna duda que en este selecto grupo de profesionales que me acompañan, pues vamos a sacarle mucho provecho a esta entrevista. Qué bueno, doctor, muchas gracias. Y por supuesto, recuerden que no todos los síntomas que podemos estar presentando realmente se van a asociar a una infección. Muchas veces estos síntomas que son de forma frecuente más bien responden a fenómenos alérgicos. Y por lo tanto es muy importante que contemos con la participación de una invitada muy querida por nosotros también, quien es alergólogo, la doctora Ana Luz Caballero. Hola, doctora. Bueno, mucho gusto, siempre dando gracias al programa Salud TV por darnos la oportunidad de proyectarnos al público y hacer educación en los pacientes, en la población en general, que es muy útil para la prevención. Gracias. Por supuesto, y nosotros más que contentos de contar con ustedes acá, ¿verdad?, este día. Bueno, pues vamos a comenzar a platicar acerca de este tema, ¿verdad?, que realmente afecta a casi todos, como estamos platicando, pues en su mayoría. ¿Y qué tal, doctor Navarro, si comenzamos platicándole a nuestros televidentes en qué consiste esto de las infecciones respiratorias a repetición? En primer lugar, pues quizás dar un saludo un poquito extemporáneo sobre Navidad, pero viene un próximo año, en el cual pues deseamos
prosperidad para todos y sobre todo salud para todos. Ante todo, Bien, sí. si hablamos de enfermedades respiratorias, pues tal como la doctora lo ha mencionado, no solamente los procesos infecciosos son los causantes de problemas respiratorios, sino que alérgicos también. Pero en general tenemos que entender que hay una serie de microorganismos que nos pueden afectar nuestras vías respiratorias, tanto altas como inferiores. Hablamos de virus, cantidad de virus de la influenza, adenovirus, rinovirus, cantidad de partículas virales, pero también hablamos de bacterias como Streptococo, Estafilococo, hemófilos, una serie de bacterias que pueden afectar nuestras vías respiratorias, pero también los hongos pueden afectarnos, inclusive los parásitos también pueden habitar a nuestro aparato respiratorio por unas infecciones que pueden ser complicadas posteriormente. Bueno, si tenemos esa gama de microorganismos, ¿de dónde vienen estos? Bueno, número uno, del ambiente, ¿no? El ambiente que nos encontramos, si está lleno de bacterias, de personas que están contaminadas y están expeliendo las partículas a través de sus secreciones, pues ya tenemos un buen componente como para que nosotros podamos adquirir, sobre todo si estas personas que están adoleciendo algún proceso respiratorio agudo, tienen la mala costumbre de que si se suenan, La mano. si estornudan, la mano. Entonces, quiere decir que esa mano queda contaminada y en un momento dado puede ser fuente de contaminación para otra persona que le dé la mano. Esa es una, ¿no? Pero también el contacto directo de una persona enferma con la otra, pues es una buena posibilidad para que el otro adquiera también. Y sobre todo, si estas personas no están vacunadas para ciertas enfermedades virales y otras bacterianas, con mucha más razón para que esas personas, si tienen esas otras personas factores que nosotros llamamos de comorbilidad, por ejemplo, que sea un alcohólico, que tenga un proceso diabético, que tenga cáncer, que tenga VIH, que sea VIH positivo, fácilmente esta persona puede tener la infección y con un agregado que se le va a complicar fácilmente. Entonces, si hablamos de todo eso como una visión panorámica para que nuestros colegas nos ayuden, decir que las infecciones se pueden localizar a diferentes áreas de nuestro cuerpo, principalmente del aparato respiratorio. A nivel de nariz, garganta, a nivel de los oídos y por supuesto a nivel de la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Toda esa anatomía tenemos que conocerla. Y las enfermedades que nos van a producir, ya sean las bacterias, hongos, o virus, o clamidias, o riqueza a nivel del aparato respiratorio, se van a conocer con la terminación itis, por ejemplo. Si tenemos a nivel de garganta, vamos a decir faringitis. Si hablamos de la laringe, laringitis. Si hablamos de los oídos, otitis. Si hablamos de broncos, bronquitis. Y así por el estilo, hasta que finalmente nos afecta la parte inferior, que son las neumonías. Con eso pues creo que doy un panorama general de cómo está la Claro, y es importante saber que la mayoría tiene una evolución favorable, ¿no? Pero los padres muchas veces nos preocupamos un poquitito más y es cuando tendemos como que a utilizar algunas cosas que nos cuentan, nos dicen y que realmente no hay que utilizar, ¿verdad? Y lo peor es el uso de los antibióticos. Claro, y lo peor es el uso indiscriminado, ¿no?, de los antibióticos, sí, ¿no? Ok, y cuénteme, doctor Boris, en su consulta médica con los chiquitines, ¿qué tan frecuente es esto de las infecciones respiratorias? Me imagino que algunos padres incluso se estarán preguntando ¿cuándo puedo decir yo que esto es una infección a repetición? Sí, así es importantísimo, por ejemplo, como decía anteriormente, saber lo que es normal, lo que no es normal, porque por ejemplo encontramos mamás o padres agobiados con 6 o 7 resfriados, por ejemplo, en lo que va en los últimos 12 meses, y sabemos que, según lo que nos dicen las guías, pueden haber hasta 8 resfriados al año en un paciente que es completamente sano. Sin embargo, el otro lado de la moneda es que encontramos, por ejemplo, a mamás que no se agobian con que el niño haya tenido 4 o 5 bronquitis, por ejemplo. Y esto no es normal. Los extremos, entonces, ¿no? saber identificar ese tipo de cosas es lo que nos va a llevar a tiempo a poder tratar a ese niño e identificarlo. También, por ejemplo, podemos, hablando del mismo problema, sobrediagnosticar, tratar de más a los pacientes que probablemente no lo necesitan, pero lo más importante es no tratar a aquel niño que sí lo necesita, y entonces ese niño queda a la deriva, queda expuesto a infecciones frecuentes. Entonces, de la misma línea que nos mencionaba el doctor anteriormente, pues hay niños que estas infecciones a repetición, el 50% se van a dar en niños sanos, que probablemente se vaya a complicar un poco por lo virulento que sea el agente. Pero también el otro 30% de estos casos se van a dar en niños alérgicos, y en esto pues nos va a profundizar la doctora más adelante seguramente. Pero también hay otros niños que son niños con enfermedades crónicas, tanto inmunológicas como no inmunológicas.
Entonces muchos problemas nos pueden orientar o causar este tipo de infecciones a repetición. Y eso es importante saberlos detectar a tiempo para poderlos tratar. Claro, el doctor mencionó un punto muy importante y es que no todas las infecciones o no todos los síntomas que parecen ser infección lo son. Y justamente, doctora Caballero, me imagino que algunos se preguntan en casa ahorita, ¿cómo puedo saber si lo que tengo ahorita realmente es una infección respiratoria o más bien es un proceso alérgico? Bien, gracias. Usualmente partimos de la clínica para hacer esa diferencia. No siempre todo proceso, por ejemplo, de mocosera, estornudadera, picazón e incluso calentura, tiene que ser necesariamente un proceso infeccioso. A los pacientes se les hace las recomendaciones en cuanto a que usualmente lo típico es que cuando hay un proceso infeccioso hay como un mayor compromiso del estado general. Malestar general, dolor de cuerpo, calentura, decaimiento, etcétera, ¿verdad? Pero en una persona con un sistema de defensa normal, los síntomas generales, los procesos de infecciones son limitados, sobre todo si son virales, y si vemos que al pasar cierto periodo de tiempo, 2, 3 días, vamos hacia el empeoramiento, es posible que haya necesidad del uso de un antibiótico. En todo caso, lo recomendable es pasar la consulta médica, porque ese criterio solo el profesional médico lo tiene. Claro. Tenemos nosotros, sobre todo con nuestros pacientes alérgicos, un uso indiscriminado de antibióticos y la gente se frustra porque nota que el uso del antibiótico, que usualmente es para vía respiratoria o que en consultas anteriores le han dado para vía respiratoria, no le funciona, y es porque muchas veces no es un proceso infeccioso sino que inflamatorio. En alergia usualmente podemos tener pacientes que tengan síntomas de mocosera, estornudadera, picazón, pero sin síntomas generales, ¿verdad? Y la otra característica son procesos crónicos que duran días, meses, bueno, y hasta años de síntomas perennes. Entonces, siempre es la observación y siempre es la oportuna consulta y la observación del médico a cargo que note la recurrencia en los procesos. Y ver si no se asocian a algo en particular, ¿verdad, doctora? Porque a veces justamente los síntomas son porque en mi sitio de trabajo, ¿no? O en la casa. Bueno, llegó el momento de irnos a nuestro primer corte comercial, pero en breve regresamos para continuar platicando sobre las infecciones respiratorias a repetición. Estás viendo Salud TV. Que uno cuando está enfermo tiene que buscar un hospital, ¿va? Una unidad de emergencia, ¿va? Para tener esta salud que Dios los ha dado, ¿va? Eso es difícil, prevenir el cambio de tiempo. Hay que abrigándose y tener medicamentos a la mano. Porque los cambios de clima últimamente son demasiado severos, se podría decir. Y pues quizás cuando vemos que viene el frío, pues protegernos de él, en especial niños y ancianos. Pienso yo que inmediatamente es abrigar a los niños y a los adultos mayores, ¿verdad? Para prevenir una de esas infecciones respiratorias, lo que debemos de hacer es protegernos cuando el frío es propenso y cuando el calor, ¿verdad? Hidratarnos lo necesario. Muchas gracias a todos por sus gentiles opiniones. ¿Qué le parece, doctor Navarro, lo que platicaban todos en el sondeo ahorita? ¿Cómo podemos hacer para prevenir las infecciones? En primer lugar, decirle que me encantó porque nos enteramos que la población está siendo mayor enterada. Está viendo el programa. Bueno, y gracias al programa, porque realmente las respuestas que han dado son satisfactorias todas. Se ve que la gente está conociendo un poquito más de la prevención. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista preventivo, pues uno de ellos lo dijo perfectamente, ¿no? Y es los cambios de clima, ¿no? Y actualmente si tenemos todos estos cambios, estas ondas frías que le llaman, y vienen esos fríos realmente y no estamos protegidos, pues con seguridad que si tenemos sobre todo factores de predisposición, lo más probable, y si no estamos vacunados también para algunas enfermedades, lo más probable es que las podamos adquirir fácilmente, ¿no?
Y en estos días, sobre todo, una recomendación si estamos hablando de pólvoras, que hay mucho humo alrededor, también es otro factor que puede predisponer no solo a que irrite y venga una infección también, sino que aquellos pacientes, como decía la doctora, aquellos pacientes que pueden ser alérgicos, de alguna manera desencadenar una crisis aguda. Si hablamos ambientalmente, si hablamos del punto de vista de hacinamiento, recordemos pues que en nuestra población, en muchas áreas de nuestro país hay mucho hacinamiento también y eso permite de alguna manera que familia, una persona esté enferma, pues al rato, tal vez un cuarto, 3, 4 personas, pueda por el contacto directo y las secreciones que pueden emanar de esa persona, hacer que otras personas se infecten fácilmente. Y finalmente, si hablamos de la prevención, ¿qué recomendaciones podemos hacer? No sé si es el momento, pero después, pero también si hablamos de la prevención, aquellas personas que están vacunadas, con seguridad que si les va a dar alguna infección de tipo viral o bacteriana, aquellas enfermedades que se pueden prevenir a través de esta vacuna, con seguridad que no les va a dar o va a hacer que sea más benigna esa enfermedad. Recomendaciones, pues siempre vacunarse, el Ministerio de Salud, Seguro Social tiene vacunas a su disposición que son gratis, atender oportunamente para prevenir entonces una serie de estas infecciones en términos generales. Interesante, doctor, ¿verdad? Y también llevar una buena alimentación y buenos métodos higiénicos, ¿no? Antes de tocar los alimentos, jugar con nuestros niños, ¿verdad? O que los niños también, lo que usted comentaba inicialmente, eso de cuando alguien estornuda, tose, ¿verdad? Evitar justamente utilizar la mano, o más bien tener un paño, ¿verdad? ¿Y cuál sería la mejor forma? Dice uno. Ajá. Bueno, mucha gente dice, bueno, recomienda, en lugar de, lo ideal sería que todos tuviéramos pañuelos descartables, pero son caros también, no todos los va a tener para toda la población. Pero si dan un pañuelo, pues el problema con el pañuelo de tela es que la persona lo usa, lo dobla, se lo mete en la bolsa, queda contaminado. Lo vuelve a utilizar, sus manos quedan contaminadas. En cambio, si es algo descartable, pues no existe esa posibilidad. Y la mayor parte de las personas recomienda que tal vez la forma de estornudar, tal vez, o el toser, tal vez ponerse acá. Pero de todas maneras, esa camisa, esa manga queda contaminada. Lo ideal sería pues tratar de tener pañuelos descartables, ¿sí? Aunque sea papel higiénico para poderlo descartar. ¿Sí? ¿Y qué más podríamos hacer, doctor Boris, con los niños que frecuentemente se están enfermando de estas infecciones y en temporada de clases? Sí, así es. ¿Qué recomendación les podemos dar? Bueno, desde el punto de vista pediátrico, que es el que me compete, podemos decir que los más afectados quizás, hablando del tema de las infecciones respiratorias recurrentes, son los niños menores de 5 años y especialmente los menores de 2 años. Entonces, en este sentido, voy a retomar las palabras de la doctora cuando hablaba un punto bien importante que decía inflamación. Hablamos de las infecciones a repetición, pero no todo es infeccioso, sino que a lo mejor también un proceso crónico inflamatorio nos lleva a tener estas infecciones recurrentemente. Por ejemplo, y en ese sentido quizás voy a hacer hincapié en una de las más importantes, más frecuentes que vemos, que son el tema de la bronquitis. Por ejemplo, acarrear un problema inflamatorio de tiempo hace que las infecciones sean más frecuentes porque tenemos un ambiente proinflamatorio en el árbol bronquial. Entonces los bronquios, por ejemplo, están más pequeños, están más constreñidos, hay más secreción de moco y eso hace un cultivo ideal para que las infecciones, las bacterias crezcan y nos den infecciones. Un dato curioso, por ejemplo, es que en un adulto la superficie del árbol bronquial son aproximadamente 100 metros cuadrados de superficie. O sea, imagínense la cantidad de virus y bacterias que pueden llegar a ese ambiente. Entonces, tener un buen sistema inmunológico y tener un árbol bronquial no inflamado es primordial para evitar estas infecciones. Entonces, muchas veces tenemos bronquitis. A las 2 semanas, un mes, tenemos otra vez bronquitis. A los otros 2 meses tenemos otra bronquitis. Entonces, no queremos escuchar, por ejemplo, la palabra asma, que está muy relacionada. Uno de los problemas relacionados a infecciones recurrentes es el asma, pero no el asma que nos vende la industria del cine, que llega el paramédico, asiste al niño que está azul, brinda el tratamiento y el niño finalmente respira, sino que el niño asmático en sus diferentes categorías, en las más leves es el niño que tiene síntomas, por ejemplo, que tiene tos en las noches, que tiene tos por las mañanas, que corre y le da tos, no va a parar porque el niño nunca para, corre y corre, no, pero está agobiado, está ahogado, está con tos. Entonces ese niño necesita tratamiento y no nos debe dar miedo este diagnóstico. La única ventaja de diagnosticar las cosas a tiempo es tratarlas a tiempo y devolverle a ese niño la calidad de vida que merece y no decirle no te vas a bañar, no te vas a ir a esto, no vas a poder jugar con tus niños. Entonces, tratamientos adecuados a tiempo previenen este tipo de infecciones a repetición. Claro, y
En todo caso, muchas veces ocurre también que tenemos una infección y nosotros mismos nos encargamos de fomentar otras infecciones o ser nosotros más bien como el fomite, es decir, que nosotros estamos llevando la infección, entonces vamos al trabajo, vamos a clases y tenemos la infección, jugamos con nuestros compañeros, en el caso de los niños, ¿no, doctor? Ya que dijo niños, Ajá. quería referirme a un aspecto también para colaborando con lo que el doctor ha dicho. Hay en el mundo alrededor de unos 120 partículas virales diferentes. Claro. Quiere decir que cuando la mamá dice el niño solo mocoso pasa, exceptuando pues los otros problemas proinflamatorios, alérgicos, solo enfermo pasa. Le da un catarro, a los 6 meses otro catarro y la mamá dice, ¿qué le pasa? No, tiene bajas defensas, no está en bajas defensas, sino hay otro problema de base. Sino lo que está sucediendo es que el niño adquirió un virus, le dio el estado catarral superior. Lo más probable es que ese virus, aunque le llegue otra vez, no le va a dar la enfermedad. Pues viene otro. Y el doctor decía que hasta 8 estados catarrales. Si hablamos de los virales, lo más probables, que son los más frecuentes, puede ser, si usted calcula, una persona de 50 años, si le dan 3 catarros al año, lo más probable es que ya los ha cumplido a los 50 años. Entonces, a medida que pasa la edad, como que se va haciendo inmune, dice la persona. Inmune porque todas las partículas virales que le produjeron el catarro, esas no le van a repetir con seguridad. Entonces, de esta manera, podemos explicar a la población que no es que el niño esté mal de defensa, sino que los virus a repetición, no el mismo, son otros los que le van causando estado catarral. Quería hacer esa aclaración. Claro, perfecto, doctor. Es importante tomar en consideración eso y también nosotros evitar muchas veces mandar a nuestros hijos a clases, ¿verdad? O ir a trabajar cuando tenemos una infección porque podemos favorecer el contagio de los demás, ¿verdad? Perfecto. Por las medidas que habíamos estado platicando previamente. Y en relación a esto, doctor, que platicábamos que las vacunas también pueden ser un método preventivo, se ha puesto de moda en algunos países el hecho que algunos padres no quieren que sus hijos sean vacunados. ¿Qué le parece? El tema yo creo que es de la comunicación. Muchas veces en Internet hay, sobre todo en Europa, hay cantidad de, no científicos, pero personas que tienen datos estadísticos que dicen que esto puede producir Guillain-Barré, otra serie de problemas, complicando la postura de una vacuna unas semanas o meses después. Entonces, tal vez esa exposición a muchas notas de Internet hacen que la persona en un momento dado vaya teniendo la actitud de decir, bueno, no debo vacunar a mis niños. Pero realmente, si analizamos a nivel mundial el efecto que ha tenido la vacuna, el ejemplo clásico que yo les pongo de la poliomielitis. ¿Por qué la poliomielitis está erradicada en el mundo? Claro, precisamente por la vacuna. Y si hablamos de otras enfermedades que están en fase de ser, eliminadas a través de la vacunación, es que funcionan. Por lo tanto, yo soy un adepto para decir con toda confianza que las personas tienen que vacunarse. Pero yo creo que el doctor nos puede hablar mejor de las vacunas en pediatría, que son la base precisamente primordial, como para que los niños vayan adquiriendo esas defensas y no estén sujetos por lo menos a 12 enfermedades que son prevenibles a través de la vacuna. Y en los adultos es diferente, porque si ya fueron inmunizados o se expusieron las diferentes enfermedades, pues con seguridad van a estar inmunes y nos quedan un par de vacunas nomás para los adultos. ¿Y en qué momento como padres nosotros debemos de pensar en llevar a nuestros hijos a colocarse una vacuna para prevenir una infección respiratoria, doctor? Así es, bueno, hacer una reseña, por ejemplo, que si nos vamos a la historia, que uno aprende de los errores del pasado, podemos recordar que en un primer momento las poblaciones se diezmaban a raíz de las pestes y de las infecciones que habían. Hoy en día ya no están presentes porque tenemos esquemas de vacunación especialmente orientados a eso. Ahora, lo que ha pasado es que hay una corriente de personas que han tratado de introducir ese concepto de complicaciones debidas a los componentes incluso de las vacunas, que no es cierto. Entonces yo también, orientado a lo que decía el doctor, pues recomiendo que las vacunas deben de ponerse en la edad que corresponde, y para eso el Sistema Nacional de Salud, que la doctora lo sabrá todavía con mayor profundidad, nos recomienda la vacunación a los 2, 4, 6 meses, al año, los 18 meses, los 4 años, y ya están establecidas las vacunas. No es que cada médico vaya a tener su propio esquema. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y una forma de vacunarse es protegerse a los suyos y proteger a los demás por el concepto de vacunación de rebaño. Es decir, uno al vacunarse también protege a la comunidad.
Entonces debemos de hacer esto, porque ahora estamos viendo con estas corrientes nuevas enfermedades que ya estaban erradicadas y ahora han empezado a tener otro brote porque tenemos esta corriente de la que hablamos. Así que debemos de atender a las vacunas en el momento en el que corresponden y tener en cuenta que hay grupos especiales de niños, por ejemplo, lo que a mí me compete de la pediatría, niños, por ejemplo, prematuros, que deben de vacunarse, por ejemplo, contra el virus central respiratorio, especialmente cuando tienen menos de 6 meses. Y bueno, ese es el mensaje más importante, es que la vacunación es una herramienta más útil demostrada científicamente para contrarrestar las infecciones recurrentes. Claro, es muy importante entonces, usted que está en casa, que no le tenga miedo a las vacunas. El beneficio está comprobadísimo, ¿verdad? Así que los riesgos que se puedan presentar ante estas son mucho menor que cualquier beneficio que ella trae consigo, ¿verdad? Doctora, pero también en el campo de ustedes, en alergología, muchas veces los niños requieren estudios para descartar que hayan procesos alérgicos que estén fomentando esa mocosera que los papás muchas veces están asustados en casa. Ustedes cuando les mandan, ya sea el infectólogo, el pediatra, el internista, a una persona con sospecha de alergia y no de infección. Bien, es importante en este punto aclarar la diferencia que hay entre la vacuna antialérgica, tradicionalmente así conocida, ¿verdad? Porque nosotros estamos procurando cambiar ese concepto, pero la vacuna antialérgica así conocida con las vacunas de las que los colegas han estado hablando. Estamos hablando de pacientitos que tienen procesos inflamatorios crónicos, ¿verdad? Y que ya se descartaron causas infecciosas, no responden a un tratamiento convencional y pues desencadenantes de procesos inflamatorios crónicos hay muchos, pero lo más frecuente es la parte alérgica. Entonces lo que se hace es una prueba cutánea, el alergólogo certificado hace una prueba cutánea en la cual se evidencia si hay una actividad de ese tipo. Recordemos que al hablar de alergia estamos hablando de una reacción de defensa exagerada y anormal a cosas del entorno que nos rodea. Y si verificamos que efectivamente hay una respuesta de tipo alérgica, de las mismas sustancias a las que el paciente sale alérgico en la prueba, se elabora una vacuna y ahí la idea es crear tolerancia a esos estímulos. Entonces la vacunación antialérgica, por eso es que tiende a durar bastante tiempo, porque se hace con las cosas a las que se es alérgico, pero va gradualmente aumentando en intensidad. Usualmente nosotros les recomendamos a los pacientes que independientemente de la aplicación de la vacunación antialérgica, se sigan los esquemas de vacunación regulares, ¿verdad? Tanto en los niños pequeños, ¿verdad?, como en los adultos, porque recordemos que también la población geriátrica tiene cierto riesgo de padecer de infecciones respiratorias. Lo único es que les sugerimos procurar estar estables, ¿verdad?, al momento de tomar su vacunación contra influenza y neumococo, porque a veces podemos estar inestables y confundir la progresión en la evolución de la enfermedad que ya se venía gestando con una complicación de la vacunación. Eso es lo que usualmente ocurre. Muy bien, doctora, gracias. Bueno, quiero que me acompañen a ver la siguiente nota en la que veremos el recuento de las enfermedades respiratorias que ha ocurrido aquí en nuestro país para el año 2017. Luego nos vamos a un corte comercial y regresamos. Representantes de la Organización Mundial de la Salud en El Salvador aseguran que este año ha sido uno de los más difíciles en cuanto a enfermedades virales y epidemias en el país. A 16 días de iniciar el año, el Ministerio de Salud reportó 7 muertes a nivel nacional a causa de enfermedades respiratorias. Estas, en comparación con la fecha y los reportes del año anterior, disminuyeron en un 26%. Sin embargo, en el caso de las neumonías, se tuvo un incremento del 35%. Durante la Semana Santa, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social aseguró una reducción de los casos de infecciones respiratorias al 17%, al registrar 7.288 pacientes. Por otro lado, en la semana epidemiológica número 22 de este año, comprendida entre el 28 de mayo y el 3 de junio, las autoridades de salud decidieron emitir una alerta por un brote de influenza tipo A H3N2, que para mediados de julio registró 13 casos. Un mes después se reportó un aumento de las infecciones respiratorias agudas, muchas productos de la H3N2. Hasta el momento eran 833.174 los casos confirmados, pero las cifras hasta octubre sumaban más de 1.800.000 casos. 903.801 casos de infecciones respiratorias agudas
Y de neumonías, fíjese, tenemos 14.468 casos de neumonía. Con el aumento de las neumonías también se fue generando una reproducción acelerada del virus sincitial respiratorio, que con 157 casos confirmados provocó alerta en el Ministerio de Salud, teniendo hasta el 18 de diciembre 381 pacientes, una cifra 7 veces más alta que los 54 casos del 2016. Principal medida para obstaculizar el crecimiento de estas infecciones es, en buena medida, que los sectores vulnerables, que ya ustedes saben cuáles son, se vacunen. En la última actualización de la vigilancia epidemiológica del país, se confirman 2.011.849 casos de personas con infecciones respiratorias agudas y 44.929 con neumonía. Estás viendo Salud TV. Buen provecho para todos los que están en su casa tomando sus sagrados alimentos. Esta tarde, 28 de diciembre, estamos platicando acerca de las infecciones respiratorias a repetición. Como ya ustedes pudieron ver, son un montón de enfermedades que se pueden encontrar dentro de esta patología. Pueden ser desde un simple catarro, dolor de garganta, problema en los oídos, y es muy importante ver que es algo que nosotros podemos ayudar a prevenir. Las vacunas forman parte, ¿verdad?, de la prevención de esto, así como también cuidados e higiene personal. Doctor Marín, me encantaría un poco, doctor Navarro, poderle platicar a todos de qué personas tienen mayor riesgo de presentar estas infecciones respiratorias. Bueno, como hemos anticipado, pues todos los que estamos acá y todos en todo el mundo, así es, en algún momento, ¿no? Somos susceptibles a adolecer cualquiera de las infecciones a diferentes niveles de nuestro aparato respiratorio causadas por lo que dijimos antes, virus, parásitos, hongos, etc. Pero también los extremos de la vida son más susceptibles, los muy pequeños y los muy adultos. Y muy adultos, pues, puede ser de los 50 para arriba, yo me incluyo por 76 años que tengo, y pues tengo que vacunarme, yo estoy vacunado precisamente para tratar de evitar ciertos problemas. Quiere decir que las edades son bien importantes, pero además de eso hay una serie de grupos etarios considerados para las diferentes enfermedades. Por ejemplo, si hablamos pacientes de VIH positivos, que hayan desarrollado la enfermedad también, hablamos de pacientes que puedan tener tuberculosis, pacientes diabéticos, aunque no estén descompensados, pacientes renales, pacientes hipertensos, pacientes con problemas hepáticos, etcétera, son personas muy, pero muy de alto riesgo, son muy vulnerables a que todas estas infecciones que nos dan a nosotros, no normalmente, pero que las adquirimos, para ellos puede significar una serie de complicaciones, más severas, complicaciones que pueden ser muy, pero muy serias. Entonces, repetimos, la vacunación, tanto en los pequeños como en los adultos, es bien importante para prevenir ciertas de estas infecciones. Como grupos etarios estamos hablando. Interesante, ¿verdad? Entonces cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, como bien la diabetes, los riñones o enfermedad renal que usted comentaba, tiene mayor probabilidad de presentar complicaciones como neumonía, ¿no? Así que es muy importante estar atento, ¿verdad? Y si su médico le indica la vacunación, pues justamente acudir, ¿verdad?, para colocarse. Y me olvidé de la doctora porque eran problemas alérgicos. Claro, discúlpeme, doctora. Justamente ahí íbamos ya con la doctora Caballero, porque hablando acerca de lo que son nuestras defensas, ¿no? Por un lado, sabemos que tener una infección pues también tiene cosas positivas desde el punto de vista que favorece el desarrollo de nuestro sistema inmunológico para los pequeñitos, ¿verdad? Correcto. ¿Qué podemos platicar de esto, doctora? Estos son temas realmente extensos, pero sí es bueno aclarar, nosotros en nuestro campo de acción no solo vemos enfermedades alérgicas, sino que también las enfermedades que tienen que ver con el sistema de defensa en sus diferentes expresiones. Una de esas expresiones son las inmunodeficiencias, es decir, cuando hay alguna parte del sistema de defensa que no está haciendo bien su trabajo y que por eso permite que haya una alta frecuencia de infecciones, las habituales o infecciones que son poco habituales, ¿verdad? Entonces, las inmunodeficiencias puede haber de varios tipos. Las inmunodeficiencias secundarias son las que mencionaba el doctor, ¿verdad?, que son en relación, por ejemplo, a situaciones adquiridas como el SIDA, por ejemplo,
o condiciones, comorbilidades como la diabetes, problemas renales, etc. Fumar. Usualmente nosotros vemos aquellos pacientes que tienen inmunodeficiencias con las que se nacen, que son diferente cantidad de defectos del sistema de defensa, porque afortunadamente el sistema de defensa es algo complejo, pero no depende solo de una célula o de un órgano, sino que, bendito sea el Señor, es un sistema complejo, entonces no es tampoco frecuente. Sin embargo, dicen las estadísticas que englobando todas las inmunodeficiencias, sí puede haber de 1 a 500 personas que puedan padecer alguna de ellas, ¿verdad? Quizás una de las más frecuentes es la inmunodeficiencia de inmunoglobulina A, ¿verdad? Que efectivamente se traduce en cierta recurrencia de infecciones de vía respiratoria y sistema gastrointestinal. En ese sentido, recordar, ¿verdad?, que en medicina usualmente partimos de descartar lo frecuente, que lo frecuente es lo que hemos hablado acá, claro, en relación a que nos enfermamos a cada rato porque nos contagiamos, por las condiciones del sistema, del clima, ¿verdad?, o el del entorno, por la alergia, ¿sí? Pero si vemos que el tratamiento convencional y la corrección de esas condiciones no mejoran la enfermedad, que tenemos entonces que ir pensando en situaciones menos frecuentes que podrían ser las inmunodeficiencias, cosas que las ve el inmunólogo, ¿verdad? Entonces, quizás nosotros hemos compartido en las redes las 10 señales de alarma que nos pueden dar una luz sobre si estamos ante la posibilidad de una inmunodeficiencia primaria, ¿verdad? Bueno, entonces ahí para que la tengan a la mano, la tomen en cuenta, ¿verdad? Si sus pacientes tienen este tipo de manifestaciones. Muy bien, a leer se ha dicho entonces en casita, buscar en nuestras redes sociales lo que nos ha compartido la doctora Caballero esta tarde. Bueno, vamos a ver una siguiente nota que nos ha preparado la licenciada en enfermería Ingrid Romero sobre los cuidados que debemos de tener en casa nosotros como una persona que tiene una infección respiratoria. Y luego regresamos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy Ingrid Romero, enfermera. Hoy en Terapia en Casa vamos a hablar de cómo se tratan las enfermedades respiratorias en los niños. Es importante mantener una buena higiene personal, especialmente lavándose las manos frecuentemente. De esta manera vamos a evitar a que se acumule los gérmenes y bacterias. Es importante vigilar lo que es la respiración y la temperatura. Al tener una temperatura alta, lo recomendable es poner paños húmedos en la parte de la frente, en las axilas y en la ingle. De esta manera vamos a contribuir a que baje lo que es la temperatura. De no ser así, lo recomendable es acudir a un centro de atención más cercano. Para mantener la hidratación es importante ingerir abundantes líquidos orales como agua, jugos naturales, sopa, atoles. También consumir lo que son frutas con vitamina C como la naranja y la mandarina. A la hora de toser o estornudar, lo recomendable es no hacerlo con las manitas, sino que sobre el codo. De esta manera vamos a evitar a que el virus se propague. A la hora de dormir es importante que el niño mantenga un respaldo o que duerma en una posición de lado. De esta manera ayudaremos a que su respiración sea más fluida y no se escuche cansada. Para finalizar, recuerden consultar con su médico para que les dé un tratamiento adecuado. Para Salud TV, Ingrid Romero, nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Estamos de regreso y ¿qué creen? Ya estamos en nuestra sección de primeros auxilios y contamos con nuestro médico del trabajo, el doctor Rodolfo Castro, quien este día nos va a estar platicando acerca y nos va a enseñar de cómo hacer técnicas de reanimación cardiopulmonar, lo cual es extremadamente importante, le puede servir a cualquiera en cualquier momento, en el trabajo, en la casa, en el colegio. Es importante que ustedes sepan que en esta temporada que estamos pues de celebraciones, vacaciones, mucha gente va para la playa, sale a nadar, algunos se portan mal en cuanto a lo que son las bebidas alcohólicas y es importante que todos nosotros estemos capacitados para poderle brindar la atención en ese momento.
nosotros podemos salvar una vida. No es necesario que ustedes sean personas que ya estén trabajando en el área de la salud. ¿No es así, doctor? Así es, definitivamente. Es importante que todo mundo, independientemente de la profesión que tengamos, conozcamos de primeros auxilios, porque en un momento determinado eso puede ocasionarnos un problema serio y necesitamos realmente salvar una vida. Uno de los eslogans, por ejemplo, de la Asociación Americana del Corazón, dice que con tus manos puedes salvar una vida. Y tal como la doctora lo mencionaba, en esta ocasión vamos a estar conversando precisamente lo que sucede, o más frecuente, lo que son en las vacaciones, que en este caso están las vacaciones ya de fin de año, donde muchas personas normalmente se terminan ahogando. Y voy a hacer una diferenciación. Está una especie de ahogo con respecto a un cuerpo extraño que uno está comiendo, por ejemplo, y lo voy a decir en palabras en español, es que te atragantas. Pero de eso no vamos a hablar este día, sino que vamos a hablar de ahogamiento por inmersión en agua. Entonces, quizás algo importante que tenemos que ver es que muchas veces cuando vamos, no es lo mismo rescatar a una persona en una piscina, ya, donde el agua pues hasta cierto punto está estática, llamémosle de esa manera, que tener que rescatar a una persona que está, por ejemplo, expuesta al mar, en olas constantes, en tumbos y todo ese tipo de situaciones. Claro. Ahora, quizás lo más importante también de destacar es que la persona que va a dar primeros auxilios, aquí ya hay una combinación. Ya no solamente hablamos de primeros auxilios, sino que también estamos hablando de técnicas de rescate. Y en las técnicas de rescate, pues básicamente consiste, en el caso de la persona que se está ahogando, que el rescatista en un momento determinado debe acercarse a la víctima de tal forma que no esté directamente hacia lo que es en contacto con la víctima de entrada. Es decir, porque la gente en la preocupación de que se está ahogando, lo primero que logran agarrar, en este caso el rescatista, es al que agarran, y muchas veces ustedes van a escuchar que el rescatista es el que termina muriendo. Lo convierten en víctima. Exactamente, también, ¿no? A veces logran salvar a la persona, pero el rescatista se convierte en víctima. Entonces para eso pues hay técnicas especializadas, no vamos a hablar de eso, para eso tenemos a las personas especialistas de lo que es la gente de la Cruz Roja, ¿verdad? Que prácticamente están en los balnearios y ese tipo de lugar. Pero ¿qué pasa cuando estamos ya en una piscina, por ejemplo? En una piscina pues nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? En un momento determinado, y pues lo que tenemos que hacer pues básicamente es agarrar a la víctima, tratar de agarrarla del cuello si es posible o de una mano y alarla hacia atrás. Y luego ya cuando lo tenemos en la orilla, pues verificar básicamente lo que son signos vitales. Ahí tenemos un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una técnica de rescate, si ustedes lo pueden ver. Básicamente el rescatista lo que hace es que se va por debajo, si ustedes se fijaron, por debajo de la víctima y trata de agarrarlo por el lado de atrás, donde la víctima no pueda tomar al rescatista. Y de esta manera comienza a llevarlo hacia la orilla, ya sea de la piscina o del mar, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo. Vamos a ver también de que otro problema que se da al momento del rescate es que muchas veces la persona, como les mencionaba, agarra al rescatista, está angustiado, exactamente, exactamente. Y básicamente el problema que se da es que como en esa angustia, la persona tiende a agarrarlo, ¿verdad? Vean ahí, hay un ejemplo, vean, se está simulando, por ejemplo, vean, está tratando de ayudarla y la gente se preocupa, quiere agarrarse de la persona. Y la técnica consiste en pasarse al lado de atrás. Excelente. Pero bueno, eso es con respecto ya al agua. Ahora, la pregunta es, ¿y qué hacemos cuando ya lo tenemos fuera del agua? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Claro. Hemos venido hablando en el transcurso del año, pareciera algo repetitivo, pero es importante hacerlo. Me hacían una pregunta en Facebook, me decían, mira, ¿y qué hacemos? ¿Es diferente dar reanimación a una persona ahogada que a una persona que está en un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo? Entonces, realmente ahora ha evolucionado, la técnica es la misma, ¿ya? Es la misma. Es lo que nosotros le llamamos RCP o reanimación cardiopulmonar. En esta ocasión, pues tenemos a nuestros amigos que nos estarán colaborando, ¿verdad? Para poder practicar lo que es la técnica del RCP. Y lo primero que vamos a hacer es que cuando ya tenemos a la víctima fuera del agua, es que nos acercamos a la víctima, nos arrodillamos a la altura. ¿Verdad, doctor? Sí, una superficie plana. Y un sitio seguro también para el reanimador. Exactamente, ¿verdad? Una superficie plana, un sitio seguro. Nos acercamos hacia lo que es la víctima y básicamente nos arrodillamos y le vamos a hacer una pregunta que es clásica. Señor, ¿se siente bien? No responde, obviamente, está en un estado de inconsciencia. Entonces lo que hacemos es que colocamos nuestro oído sobre el centro del tórax con el objetivo de identificar si tiene frecuencia cardíaca. Por lo general, cuando una persona se ha ahogado,
eso pues va a suceder de que no tiene frecuencia cardíaca. Y lo que vamos a iniciar es las compresiones cardíacas en el centro del tórax. Vamos a hundir nuestras manos, en este caso, unir nuestras manos, y lo voy a decir en español. Vamos a utilizar el talón de la mano, ¿ya? Vamos a utilizar el talón de la mano sobre el centro del tórax, nuestros brazos rígidos, y los colocamos. Y vamos a comenzar una secuencia de 30 compresiones por 2 respiraciones. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso definitivamente continúa y se convierte en un ciclo de 30 compresiones por 2 respiraciones. Y no es necesario que la gente tenga un conocimiento previo, ¿ya? De hecho, la Asociación Americana del Corazón establece de que lo puede hacer cualquier persona siempre y cuando pueda hacer compresiones. Luego pasamos a las ventilaciones, abrimos la vía aérea con la técnica frente-mentón y damos 2 respiraciones. 1, y soplamos. 2. Y luego comenzamos nuevamente las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto lo vamos a repetir, doctora, en un promedio de 5 ciclos. 2 minutos aproximadamente, esos 5 ciclos. Más o menos andaría. Más o menos anda por 1 minuto. Ahora, lo que pasa es que estos ciclos, al llegar al 5.º ciclo, vamos a aplicar nosotros lo que es el CAP, que básicamente es lo que acabamos de hacer. Verificar la circulación de la víctima nuevamente, verificamos la circulación y vemos si ya hay frecuencia cardíaca. Quiero hacer una pausa acá bien importante, y es que dentro de las personas que tienen un muy buen pronóstico para que vuelvan sus signos vitales son las personas que se han ahogado en agua. Claro, siempre y cuando el rescate haya sido rápido, pues evidentemente. Y eso les permite a las personas pues muchas veces comenzar a vomitar, por decirlo de esa manera, el agua que en algún momento han tragado a nivel pulmonar o a veces hasta gástrico. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo. Ya lo oyó usted. Es muy importante que esté pendiente también, esté revisando, ponga atención. Sabe que este programa también lo subimos al canal de YouTube. Ahí puede ver y repetirlo también y ver cómo tiene que dar la reanimación cardiopulmonar. Bueno, llega el momento de irnos a otro corte comercial. Ya regresamos. Estás viendo Salud TV. Estamos de regreso hablando acerca de las infecciones respiratorias a repetición y justo estábamos hablando aquí con el doctor Boris, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tratar a una persona que ya tiene una infección, que ya ha sido diagnosticada? ¿Qué hacemos nosotros como médicos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer primero, en base a todo lo que hemos hablado anteriormente, es hacer el diagnóstico específico, ¿no? Una vez tenemos el diagnóstico, entonces podremos tratar. Esta es la forma más efectiva de poder recuperar la salud. Ahora, también es importante saber que según el diagnóstico, como otras causas de infecciones respiratorias, como lo son, por ejemplo, niños con fibrosis quística, que aún en el país no están diagnosticados todos, problemas congénitos, en la pediatría vemos niños que nacen con malformaciones pulmonares congénitas, que la única forma de saber que están presentes son las infecciones recurrentes, secuestro pulmonar, enfisemas lobares congénitos, atresias pulmonares o bronquiales. Entonces, este tipo de diagnóstico nos va a hacer dar el tratamiento adecuado. Y el tratamiento adecuado en la forma aguda, pues será, como dijo el doctor, en una forma sintomática para aliviar y evitar complicaciones. En el caso preciso que se demuestre que sea justificado el uso de un antibiótico, pues usarlo, y se recomienda a la población hacerlo de la manera en como se ha recetado. Recetado por el médico. Los días que son necesarios y no decir antes de tiempo, a lo mejor ya no es necesario porque ya lo veo bien. Entonces debe de hacerlo los días completos, sean estos 7, 10 o más días según sea necesario. Tratamiento es preventivo y curativo. En ese sentido, retomo otra vez lo que dijo el doctor, importante, tratamiento preventivo con las vacunas. Tratamiento curativo, que es con todas las herramientas de los fármacos que tenemos, y en caso de ser necesario, tratamientos más crónicos, que pueden ser hasta meses en caso de problemas inflamatorios bronquiales, ¿verdad? Okay. Y doctora Caballero, pero cuando ya sabemos que no es una infección, sino que más bien estos síntomas son asociados a una alergia, ¿cuál sería el tratamiento que podemos hacer? Bien, en la mayoría de los casos a los pacientes más o menos se les da orientación de cuáles son los medicamentos a los que puede recurrir en caso de crisis. Pero quizás interesa más hacer énfasis en cuanto a las medidas de control ambiental o a las medidas generales, que es lo que generalmente se ve de menos, ¿verdad? O no le vemos el valor.
Acá nos estamos refiriendo a las medidas de control ambiental que le giramos a los alérgicos en cuanto al mantenimiento de áreas libres de polvo, al limitar la exposición a las mascotas, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Aquí quizás quiero aclarar la diferencia que hay entre enfermedades alérgicas y los fenómenos que nos generan estímulos irritantes, como pueden ser estímulos mecánicos, el humo, el aire acondicionado, el aire del ventilador, ¿verdad? Los cambios de clima. Número uno, les pedimos estar pendientes de los pronósticos del tiempo, porque de algo nos sirve saber que hay que ir preparados, ¿verdad? A lo mejor salimos temprano en la mañana, no sabemos a qué hora vamos a regresar, pero ya cuando regresamos el clima es diferente, entonces siempre es bueno estar preparados. Sobre el uso de la mascarilla, sobre el uso de un pañuelo desechable, una toalla o un pañuelo para cubrirnos, ¿verdad? Cuando estornudamos o tosemos, ¿verdad? Que eso nos ayuda. Obviamente hay que tratar de lavar lo que se pueda, ¿verdad? Yo sí les comentaba antes del programa que me iba a manifestar en contra de, aunque suene antipopular, ¿verdad?, de la quema indiscriminada de pólvora, porque en realidad nos genera muchos problemas sanitarios. Estaba viendo ayer que ya se contabilizan 48 quemados, ¿verdad? Eso es carísimo, ¿verdad?, dentro del sistema de salud, y ya no digamos las secuelas que deja en el paciente, ¿verdad? Y vemos que muchas veces tal vez el que está quemando pólvora no tiene ningún problema, pero sus vecinos, la gente que está cerca es la que se ve afectada. También, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estamos en época de Navidad, ¿verdad? Tengamos un poquito de conciencia social y colaboremos con los demás. Doctor, signos de alarma para nuestra población. Bueno, para empezar, pues yo creo que nunca se deben utilizar antibióticos por parte de la población si no es por indicación médica. 2, si hay complicaciones, pues el tratamiento va a ser puramente médico, ya sea ambulatorio, en las áreas de emergencias o hospitalizados, que pueden consistir en nebulizaciones de diferentes tipos. Y finalmente, si el paciente está bien complicado, si hablamos de tratamiento, pues habrá casos en los cuales hay derrames, en los cuales que habrá que poner un tubo para sacar todas esas secreciones y de alguna manera, pues, esas complicaciones. Si hablamos de signos de alarma es, en primer lugar, tos persistente por más de 48 horas, fiebre desde el principio y dura más de 2-3 días. Tercero, mocosera que persiste durante mucho tiempo, sensación de cansancio, que le falte el aire en los niños, aleteo nasal, tiraje costal. Hay una serie de signos y síntomas que la mamá tiene que considerar, y en el adulto, por supuesto, lo mismo, ¿no? Tratar de consultar lo más rápido posible en términos de si presentan un signo de alarma y consultar con el médico. Y el médico será el indicado para decir qué vamos a hacer con este paciente. ¿Necesita antibióticos? ¿Necesita unas terapias? ¿Necesita prevención? ¿Necesita vacunas? Como la doctora dijo, para después. Y en el adulto son 3 vacunas nomás: tétanos, neumococo e influenza, la mayoría. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta hora, a usted en casa y a ustedes también por ayudarnos con estos temas tan interesantes. Nos estaremos viendo mañana, donde vamos a platicar un poco acerca de las tendencias de la medicina alternativa. Para prevenir las infecciones respiratorias recurrentes, te damos las siguientes recomendaciones. Mantén buenos hábitos de higiene, sobre todo presta atención a la limpieza de tus manos. Lávalas con jabón antes de comer y después de ir al baño. También si has estornudado o has estado en contacto con una persona enferma. Lleva una dieta equilibrada. Tu organismo necesita crear anticuerpos y para esto utiliza materia prima como vitaminas y minerales. Una dieta balanceada ayudará a crear un buen sistema de defensa para cualquier enfermedad. No te automediques. La mayoría de las infecciones respiratorias son causadas por virus, a lo que los antibióticos no podrán combatir. Si los consumes, las bacterias que pueden llegar a tu organismo crearán resistencia a estos, complicando tu estado de salud. Recuerda que ante los primeros síntomas de una infección respiratoria debes consultar con un especialista.